Ya, entonces chicos, bienvenidos sean a la clase de hoy día, donde nos vamos a concentrar en lo que es cinemática, pero más que nada en lo que es gráficos. Para eso tenemos que describir primero lo que es unos ciertos conceptos a repasar, se podría decir. Primero que todo hay que recordar bien lo que era la trayectoria, que también se le puede conocer como distancia recorrida. Por si acaso este documento lo voy a subir, de todas maneras. El trayectoria, acuérdense que es lo mismo que la distancia recorrida, que se refiere al espacio recorrido, o el espacio bueno, más que nada eso, espacio recorrido por un vehículo o por un cuerpo, ¿ya? Y lo otro se corresponde a lo que es el desplazamiento, ¿ya? Y tal como dice aquí, corresponde a un tramo que se refiere a él como un delta X, que representa la distancia entre la posición final y la inicial, ¿ya? Es por ello que su ecuación es que es el delta X igual a posición final menos posición inicial. ¿A qué me refiero con esa posición? A la misma posición que habíamos hablado en la clase pasada, relacionada con la posición según un sistema de referencia, o sea, decir, según una cierta coordenada. En este caso nos estamos refiriendo a la dimensión a la dimensión del eje X, la horizontal, ¿ya? Por eso está con un X. Si es que fuese según la vertical, por ejemplo, vertical se refiere de arriba a abajo, ahí estaríamos hablando de perdón, Y, ¿ya? Entonces, siempre, acuérdense, X final se refiere a posición final y el X inicial se refiere a lo que es la posición inicial, ¿ya? Independientemente que sea X, Y, el eje X, o sea, el eje X, el eje Y, el eje Z, etcétera, siempre se refiere a posición. Entonces, aquí tenemos imágenes de ejemplo, que es el tema de la trayectoria, ¿ya? Y la trayectoria que habíamos dicho de distancia recorrida se refiere a todo el espacio que recorre un cierto vehículo, un cierto cuerpo. Mientras que, bueno, más que nada la distancia recorrida o trayectoria es toda esta distancia. Es decir, si aquí son 100 metros, entonces la distancia recorrida es de 100 metros. ¿Ya? Ahora, en cambio, si por ejemplo el desplazamiento, o sea, el cambio del desplazamiento se refiere solamente a la distancia desde el punto inicial al punto final. Y este es un vector. ¿Ya? Ahí súper importante. Distancia recorrida es un escalar, es decir, un simple número, mientras que el desplazamiento corresponde a la distancia entre el punto final y el inicial, y es un vector. Entonces, ¿qué significa eso? Que puede tener valores positivos como negativos, ¿ya? Que es lo que había explicado la semana pasada. Aquí hay un ejemplo de ello. Aquí, por ejemplo, tengo lo que es el camino recorrido de unos vehículos. Esto es, por si acaso, esto está en Santiago, cuando uno quiere subir a Valle Nevado, si no me equivoco, ¿ya? El que siempre, eso es lo que es la diferencia de distancia recorrida. Uno, para llegar a subir a Valle Nevado o al Colorado, eh, son como 1 hora y media de viaje. ¿Por qué es tan largo? Que ni siquiera es tanta altura, sino que es 1 hora y media de viaje porque finalmente tienes que tomar muchas, muchas curvas. Todo el tiempo son curvas y curvas y curvas al nivel de que uno termina mareándose. Entonces, uno recorre una más distancia de lo que se desplaza. ¿Ya? Por aquí tengo el desplazamiento, que es la flecha azul, ya que eso se refiere a, por ejemplo, de aquí a acá, a este punto acá, por ejemplo. Si se dan cuenta, ahí obviamente ese punto no debería estar acá. Bueno, no, no, no. El tema está en que el desplazamiento sería de aquí a acá, desde este punto hasta este punto. Pero la distancia recorrida correspondería a toda la vuelta que uno da. ¿Ya? Así que esa es la diferencia esencial de lo que es distancia recorrida y desplazamiento. Porque, por ejemplo, uno podría subir en auto una montaña de 1 kilómetro, por ejemplo, de altura, pero para llegar a ella, llegar hacia el punto más alto, necesita recorrer, qué sé yo, unos 20 kilómetros, simplemente dando vueltas para llegar ahí, ¿ya? Porque al auto le cuesta mucho llegar directamente, tiene que ir tomando pequeñas curvas de donde su altura va variando de a poco, pero finalmente eso significa que tiene que recorrer una mayor distancia para poder desplazarse una cierta altura. ¿Ya? Entonces, eso es lo que tienen que considerar siempre con lo que es diferencia entre trayectoria o distancia recorrida y el desplazamiento. Después habíamos hablado de lo que es la rapidez y la velocidad, ¿ya? El punto clave es que aquí estamos hablando de la rapidez media, que es rapidez promedio. Después voy a explicar la instantánea, que eso es un escalar. ¿Por qué es un escalar? Porque estamos considerando la distancia recorrida, ¿ya? Entonces, tal como se calcula aquí, tal como dice aquí, perdón, es una magnitud escalar que relaciona la distancia recorrida y el tiempo empleado en recorrerla.
por eso que tenemos aquí la d, que es de distancia recorrida, y sobre el tiempo empleado, que sería delta t. Delta t simplemente dice el cuánto se tardó en recorrer eso, en cierta distancia, ¿ya? Luego tenemos lo que es la velocidad, que ya podemos ver una cierta diferencia ahí, que para diferenciar en símbolos, nuevamente se lo dije la clase pasada, pero se lo digo de nuevo, la rapidez media, para diferenciarlo con la velocidad media, es esta pequeña flechita, ¿ya? Este vector que hay encima. Esto representa velocidad, mientras que eso representa rapidez. Esto es un escalar y esto es un vector. Velocidad es un vector. ¿Por qué es un vector? Porque estamos considerando, en vez de la distancia recorrida, estamos considerando lo que es el vector desplazamiento, ¿ya? Así, eso hay que tener bien en cuenta. Bueno, más que nada, después entra lo que vamos a hablar hoy día, lo que es la aceleración, ¿ya? Que antes hablábamos de lo que era la variación de la posición o la variación del desplazamiento, y ahora vamos a hablar de la aceleración, que se define como la variación de la velocidad en un tiempo determinado, ¿ya? Tal como como la velocidad de un vector, entonces la aceleración también lo es, ¿ya? Este valor es un vector, perdón, que tiene dirección, sentido y magnitud determinado por la diferencia de los vectores de la velocidad final e inicial. Es decir, así como nosotros estamos considerando la velocidad, ¿ya? Que está relacionado con el vector desplazamiento, y el vector desplazamiento está relacionado con lo que es la posición final menos la posición inicial, sobre el tiempo. Ahora, en vez de eso, vamos a hablar de la aceleración, que que toma en cuenta la diferencia entre la velocidad final y la velocidad inicial, ¿ya? Entonces, para comprender, antes de comprender eso, o antes de llegar a eso, les quiero mencionar sobre esta tabla, que esta tabla relaciona lo que es la aceleración y la velocidad. A medida que va pasando el tiempo, si yo tengo una aceleración constante de 2 metros sobre segundo al cuadrado, mi velocidad va a ir aumentando por cada segundo que pasa en 2 unidades, ¿ya? Entonces se mantiene la aceleración en 2. Por lo tanto, a medida que pasa el tiempo, mi velocidad va a ir aumentando en 2 metros sobre segundo, ¿ya? Un segundo después, 2 metros sobre segundo, otro segundo después, 4 metros sobre segundo, otro segundo después, 6 metros sobre segundo, o después 8 segundos, ¿ya? Entonces ahí yo quiero llegar a lo que es, a escribir en la pizarra ahora. Vamos a ver, Zoom, compartir, como que no puedo compartir varios participantes, de un segundito. Pantalla, inicial. Con lápiz aquí, vamos a ver, aquí, bien. Entonces aquí ya estamos hablando de lo que es acuérdense, la velocidad, primero que todo, la velocidad correspondía al delta x sobre el tiempo, ¿ya? Vamos a dar vuelta a esto para que podamos ver más. Al delta x sobre el delta tiempo, ¿ya? Donde el delta x es un vector también, que es lo mismo que la posición final menos la posición inicial sobre el tiempo final menos el tiempo inicial, ¿ya? El que acuérdense, si no me equivoco, también les había mencionado la semana pasada, que esto es lo mismo que la pendiente en un gráfico de posición versus el tiempo. Ahí después vamos a ver esos tipos de gráficos. Les voy a explicar a qué me refiero. El tema está en que así como podemos calcular la velocidad según la posición, o sea, según el desplazamiento específicamente, lo mismo sucede con la aceleración. Pero en vez de considerar el desplazamiento, consideramos la variación de velocidad en un cierto tiempo empleado. Es decir, la velocidad final menos la velocidad inicial sobre el tiempo final menos el tiempo inicial. Donde aquí les voy a adelantar un poquito. Esto corresponde a la pendiente en un gráfico. Antes teníamos de posición versus el tiempo. Aquí en vez de posición versus el tiempo es de velocidad versus el tiempo, ¿ya? Que es distinto. Son dos gráficos distintos. El tema está ahora en identificar
¿A qué se refiere qué se refiere a la velocidad y qué se refiere la aceleración? ¿Ya? La velocidad se mide en metros sobre segundo. Es decir, que avanza una cierta cantidad de metros por cada segundo que pasa, tal como lo habíamos dicho en la clase pasada. Si, por ejemplo, tengo una velocidad de 4 metros sobre segundo, eso significa entonces que recorreré 4 metros por cada segundo que pase. Pasa un segundo más, 4 metros más. Otro segundo más, 4 metros más. Etcétera, etcétera, etcétera. Y así sucesivamente. ¿Ya? Por eso también esto se llama movimiento rectilíneo uniforme, debido a que recorre espacios iguales en intervalos de tiempos iguales. Por cada segundo que pasa, recorro entonces 4 metros. Pues por eso es que esto se llama MRU, movimiento rectilíneo uniforme. ¿Ya? Ustedes, me acuerdo que le tenían otro nombre, pero en lo que es PTU y todo, PTT, se entiende como MRU, por si acaso, para que no les llegue como sorpresa de que lo tenían con otro nombre. Vamos a ver, entonces, la aceleración menciona exactamente lo mismo, que aquí ya estamos hablando de un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. ¿A qué se refiere el uniforme? Que finalmente, si por ejemplo yo tuviese una aceleración de, vamos a ponerle 2 metros sobre segundo al cuadrado, que esto es lo mismo que 2 metros sobre segundo, ¿ya? Ven ahí, por eso ese es por eso el cuadrado finalmente. Upa, ¿ya? Significa entonces que si yo tengo una cierta velocidad, por ejemplo, una velocidad de 2 metros sobre segundo, en el instante 0, 0 segundos, y pasa un segundo más, entonces mi velocidad va a ser de 4 metros sobre segundo. ¿Ya? En el segundo 1. Otro segundo más, otros 4 más, otros 2 más, que sería de 6 metros sobre segundo. En el instante 2. Y así sucesivamente. Otro instante más, un segundito más, ya. 8 metros sobre segundo. A eso se refiere con el uniformemente acelerado, que mi velocidad va a ir variando en unidades iguales, en intervalos de tiempos iguales. ¿Ya? Por eso es que aquí de 2 paso al 4, del 4 al 6 un segundo después paso del 6 al 8. Y eso es la tablita que les había mostrado recién aquí, que si yo tengo una aceleración constante de 2 metros sobre segundo al cuadrado, es decir, mi velocidad varía en 2 metros sobre segundo por cada segundo que pase, mi velocidad entonces va a variar en 2 unidades por cada segundo que va pasando. ¿Ya? Entonces, eso es lo que tienen que tener en cuenta. MRU uniforme en la posición, MRUA uniforme en la velocidad. Son cosas distintas. ¿Ya? Entonces, todo esto finalmente con lo que es la tabla se puede traducir en un cierto gráfico. Toda esta tabla de datos la podemos traducir en gráficos, que es lo que vamos a hablar ahora. Primero que todo vamos a hablar de los gráficos de MRU, ¿ya? Donde ahí tengo un cierto ejemplo. Que parece que no lo descargué, no tengo ya. Bueno, ahí lo veré en la pizarra. Dice así, dice, los datos relacionados con la posición del movimiento de un vehículo en el tiempo se pueden representar a través de tablas de datos, que es lo que habíamos visto recién, las cuales representan la posición en instantes de tiempo específicos. Tengo la posición 0, a medida que va pasando cierto tiempo. Aquí tenemos posición en metros, tiempo en segundos. En cada instante de tiempo tengo una posición distinta y de repente tengo en posiciones iguales. Si se dan cuenta, aquí mi posición va aumentando de 0 al 1 al 2 y después cuando llego al 3, mi posición se mantiene fija en un momento y después vuelve a disminuir. ¿Ya? Entonces, tal como dice aquí, al corresponder a un MRU significa que las velocidades, perdón, aquí me faltó un ES, son constantes y por lo tanto recorre espacios iguales en intervalos de tiempos iguales. ¿Ya? Por ejemplo, aquí
aquí atentos aquí, dice, los datos representan 3 MRU distintos con valores en la velocidad distintas. Por eso aquí, si por ejemplo vemos que en un principio recorremos espacios iguales en tiempos iguales, ¿ya? Que es 1 metro, un segundo después, otro metro más, un segundo después, otro metro más. Después, aquí tenemos otro movimiento, que es rectilíneo uniforme, donde se mantiene, ¿ya? Se mantiene la posición. ¿Alguien me podría decir qué significa eso, que se mantenga la posición? ¿Qué significa que un cuerpo mantenga su posición? ¿Cuál es su velocidad? ¿Constante? ¿Velocidad constante? ¿Alguien tiene otra idea? ¿Es cero? Es cero. Por ejemplo, aquí les voy a decir esto, miren. Aquí está mi posición, en esta línea mi posición 0, aquí mi posición 2, y por último aquí mi posición 3. Si yo avanzo por cada un segundo una posición, significa que mi velocidad es de un metro, por así decirlo, por cada segundo que pase. Pero si yo me mantengo en la posición 2 todo el tiempo, ¿me estoy moviendo? ¿Tengo velocidad? Yo no me corro de aquí y de acá, sino que me mantengo en esta línea. Eso es lo que representa la posición 3. 3, 3, 3 todo el tiempo. Siempre estoy en el mismo lugar. Por lo tanto, mi velocidad es 0. ¿Ya? Y eso se representa en un gráfico como este. Tenemos exactamente los mismos valores en ese gráfico. Por eso es que yo les decía que aquí hay dos tipos de MRU, tres tipos, perdón. Aquellos con una pendiente positiva, aquellos con una pendiente que tiene una inclinación 0, por lo tanto la pendiente es 0, y aquí con una pendiente negativa. Esto nos puede traducir finalmente a lo que es el... ¿Se acuerdan que yo les dije que la velocidad es un vector? Que significa entonces que tiene valores positivos o negativos. Eso se ve en un gráfico, por ejemplo, cuando va subiendo, significa que la pendiente es positiva y por lo tanto la velocidad es positiva. Cuando no tiene inclinación, significa entonces que la pendiente es 0, por lo tanto la velocidad es 0. ¿Por qué la velocidad es 0? Porque se mantiene en la misma posición todo el tiempo. 3, 3 y 3. ¿Ya? En cambio, cuando ya la velocidad es negativa, es cuando está volviendo al origen. ¿Ya? Es decir, antes estaba en la posición 0, pasó al 3, se está alejando. ¿Ya? Luego se mantiene en esa posición, por lo tanto la velocidad es 0, y luego vuelve a su posición original. ¿Ya? Entonces, velocidad positiva cuando la pendiente es positiva, velocidad 0 cuando no hay pendiente, y velocidad negativa cuando es cuando va bajando, en este caso cuando va volviendo al origen. Entonces, por ejemplo, ahora voy a pasar a la pizarra, parece que hay una pregunta. Profe, entonces la velocidad de ese gráfico sería 3 más 0 y menos 3. Veamos, po. Veamos si es que es así. Vamos a calcularlo. Vamos a ver. Dejar de pantalla. Ya, lamentablemente me van a tener que creer, pero el dibujo, o sea, perdón, claro, no se me ocurrió poner el gráfico acá. Pero bueno, vamos a hacer un aproximado. Tenemos ya, en un principio... antes les quiero decir. Miren. Cuando la pendiente se mantiene constante, se podría decir, siempre es la misma pendiente, significa que en todo punto, tanto aquí como acá, la velocidad tiene el mismo valor. ¿Ya? Podemos ver aquí que tenemos una cierta velocidad que es positiva, aquí que la velocidad es 0, y aquí la velocidad que es negativa, en este caso. Eso es lo que es la velocidad instantánea. Aquí, por ejemplo, ahora si dejo de compartir esto, en pantalla, iniciar ahora, y veo el siguiente gráfico que podemos ver acá, resulta que aquí en un principio, tenemos una pendiente que es 0. Luego tenemos aquí una pendiente mayor, donde la velocidad tiene un cierto valor, y después aquí tenemos una pendiente aún más grande.
Es decir, aquí tenemos la velocidad 1, la velocidad 2 y la velocidad 3. Hay momentos donde resulta que en vez de un gráfico así súper recto, súper cuadrado, se podría decir, hay gráficos que son de esta manera, algo por así decirlo. Eso significa que en cada punto va a haber una velocidad distinta, que eso se puede ver a través de las pendientes en cada caso. ¿Ya? Eso es lo que es la velocidad instantánea, para que sepan. Pero eso, lamentablemente, hoy día aparentemente no vamos a poder llegar. Pero lo que sí vamos a llegar a calcular aquí lo que salía en el gráfico anterior, que es algo como esto. Denme un segundito. No voy a anotar exactamente todos los datos, pero insisto, con el hecho de que ya si tenga la misma pendiente siempre, significa que la velocidad es la misma en todos los puntos. Es decir, voy a tener que considerar solamente el 0, el, el 1, el 2 y el 3. Aquí lo mismo, 1, 2, ¿cuántos números eran? Hasta el 8. 3, 4, 5, 6, 7. ¿Por qué no se me ocurrió subir un sistema R, un sistema de coordenadas? ¿Cómo tanto? Pero bueno, entonces, vamos a ver. Vamos a tener hasta acá, ¿no es cierto? Que llegaba a los 3 segundos, llegaban a la posición de 3 metros, que estamos hablando de X en metros, y el tiempo en segundos. Se mantenía en 3 por otros 3 segunditos más, y luego eran 5. 3, 4, 5. 3, 4 y 5. Claro, me pasé. Un segundito. Ahí sí, hasta aquí, eran 3 puntitos, y luego empezaba a bajar. Entonces, para calcular lo que es la velocidad, acuérdense que la velocidad correspondía a el delta x sobre el delta tiempo. ¿Ya? Es decir, posición final menos posición inicial sobre el tiempo final menos el tiempo inicial. Entonces vamos a ver en este caso, el primer caso, que sería este de aquí. La velocidad va a corresponder posición final, x final, que va a ser igual a los 3 metros, menos posición inicial, que va a corresponder a los 0 metros. Eso dividido en el tiempo, final menos inicial, que tenemos aquí 3 y 0, es decir, 3 segundos y 0 segundos. Por lo tanto, mi velocidad en este caso es de 1 metro sobre segundo, ¿ya? No de 3, cuidado ahí, denme un segundito, quiero correr esto más abajo. Ahí sí. No de 3, es de 1 metro sobre segundo, porque finalmente, si podemos ver aquí, por cada segundo que pasa, un segundo, la posición aumenta en 1 metro. Un segundo después, 2 metros, 1 metro más. Un segundo después, otro metro más. Eso es lo que es la velocidad. Por eso en un gráfico se representa la pendiente con la velocidad. ¿Ya? Que finalmente la velocidad representa la variación de la posición. Es decir, en un gráfico de posición versus el tiempo, nos va a decir que por cada cuánto tiempo, o sea, por cuántos metros varía según un segundo que pasa. Si tengo una velocidad de 1 metro sobre segundo, por cada segundo que pasa, un segundo, recorro 1 metro. Un segundo después, otro metro más. Un segundo después, otro metro más. Pero aquí, por ejemplo, mi velocidad es cero. Porque pasa un segundo y me mantengo en la misma posición. Otro segundo más y me mantengo en exactamente la misma. ¿Ya? Eso es lo que es la pendiente. Profe, ¿qué es MCU? MCU, por si acaso, es movimiento circunferencial uniforme. Entonces, aquí pasa exactamente lo mismo, pero hacia abajo. Es decir, el desplazamiento en vez de ser positivo, va a ser negativo. Por cada segundo que pasa, un segundo, bajo una unidad de posición. Otro segundo más, bajo otra. Otro segundo más, bajo otra. Por eso es que aquí el valor es negativo. Porque finalmente, miren, fíjense, voy a pasar a compartir a la pizarra. Porque si se fijan, puedo hacer exactamente lo mismo, pero en esta zona. Upa.
en esta zona, donde mi velocidad va a corresponder a, en mi posición final sería esta, que es igual a 0, posición final 0, menos mi posición inicial, que sería esta, que es igual a 3, posición inicial igual a 3 metros, ¿ya? Entonces ponemos aquí 3 metros, sobre el tiempo final, que son los 8 segundos, ¿ya? Entonces, 8 segundos, menos mi inicial, que sería aquí los 5 segundos, menos 5. Por lo tanto, 0 menos 3 menos 3 metros, sobre 8 menos 5, que serían 3 segundos, eso es igual a menos 1 metro sobre segundo. ¿Ya? Esa es la diferencia aquí. Que finalmente cuando estamos bajando, en vez de, bueno, más que nada el signo nos representa que en vez de subir o aumentar mi posición en 1 metro por cada segundo, estoy disminuyendo mi posición en 1 metro por cada segundo. ¿Ya? Que eso es lo que acabamos de ver aquí. Resulta que pasa 1 metro, subo. O sea, perdón, pasa 1 segundo, subo 1 metro. Otro segundo, subo 1 metro. Pendiente positiva, hacia arriba. Me mantengo en la posición, no hay pendiente, velocidad 0. Bajo mi posición, pendiente negativa. ¿Ya? Por lo tanto, velocidad negativa. Pasa 1 segundo, bajo 1. Pasa otro segundo, bajo 1 unidad. Pasa otro segundo, bajo otra unidad. ¿Ya? Eso es lo que hay que tener en cuenta en el caso de los gráficos MRU. ¿Ya? Ahora, bueno, lamentablemente no tengo mucho tiempo, así que voy a hablar de manera general lo siguiente. Bueno, ahí está todo el tema de, tal como habíamos visto, en lo que es la posición y la velocidad, que aquí ya hicimos el cálculo, que finalmente en estos puntos es de 0. ¿Ya? Vamos a ver, después está lo que es MRUA. ¿Ya? Aquí es importante porque en lo que es MRUA a nivel escolar generalmente se ve, en vez de ver los gráficos de posición versus el tiempo, se ven gráficos de velocidad versus el tiempo. ¿Ya? Porque tal como dice aquí, el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, MRUA, corresponde a un movimiento cuya velocidad varía debido a la presencia de una fuerza que genera aceleración. Más que nada porque hay aceleración. Como la velocidad significa una variación en la posición y que en el MRUA la velocidad ahora varía también, esto significa entonces que la posición en un gráfico tiene un comportamiento exponencial. Aquí quiero llegar. Es que aquí, cuando estamos hablando de velocidad constante, generalmente vemos una línea, una recta. ¿Ya? Por eso tiene un comportamiento rectilíneo. Pero cuando hay aceleración, es decir, que la velocidad varía o va aumentando, vamos a tener un comportamiento exponencial. Ya no tenemos solamente una recta completa, sino que vamos a tener este tipo de comportamientos. ¿Ya? ¿Ven que aquí va cambiando la pendiente? Eso significa que en cada lugar tenemos una velocidad distinta, tal como lo vemos aquí. Resulta que tengo una aceleración de 2 metros sobre segundo al cuadrado. Eso significa que por cada segundo que pasa, mi velocidad aumenta en 2 unidades. 0, 2, 4, 6, 8. ¿Ya? Y mi posición, si se dan cuenta, va aumentando de manera exponencial. Era 1, luego va a ser 4, de ahí del 4 al 9, de ahí del 9 al 16. ¿Ya? Entonces, si se dan cuenta, aquí tenemos como una raya con mayor pendiente, una raya con mayor pendiente, otra rayita con mayor pendiente todavía. Eso es porque finalmente la velocidad va aumentando a medida que pasa el tiempo. Aquí es 2, aquí es 4, aquí es 6, aquí es 8. ¿Ya? Y eso podríamos calcularlo simplemente teniendo en cuenta la posición final y la posición inicial y cierta cantidad de tiempo. ¿Ya? Que en este caso no hay ni uno fácil de calcular. Pero finalmente el tema es que se puede calcular teniendo en cuenta la posición final, o sea, esta, menos la posición inicial, dividido la posición inicial, o sea, el tiempo final menos el tiempo inicial, etcétera, etcétera. Nada del otro mundo. Profe, tengo problema de internet y me saco de la clase. Bueno, pero ya estás acá. No te preocupes, por lo menos está la grabación. Entonces, eso es la diferencia aquí entre los gráficos de posición versus el tiempo en un movimiento que es una velocidad que es constante, donde simplemente son rectas, ¿ya? Y lo que es en un gráfico con aceleración, donde la velocidad varía. Si se dan cuenta aquí ahora vemos lo que es el gráfico de velocidad versus el tiempo. Vemos aquí que va variando.
porque aquí tengo aceleración. ¿Cuántas unidades varía la velocidad en el tiempo? Insisto, como tengo una aceleración de 2 metros sobre segundo al cuadrado, por cada segundo que pasa, aumento mi velocidad en 2. Otro segundo más, aumento mi velocidad en 2. Otro segundo más, en 2. Entonces, ahora, antes cuando teníamos, por ejemplo, en la posición versus el tiempo, donde la pendiente correspondía a la velocidad, en un gráfico de velocidad versus el tiempo, la pendiente va a corresponder entonces a la aceleración, ¿ya? A la aceleración, ¿ya? Es decir, si yo, por ejemplo, tomase el gráfico que voy a mostrar ahora en la pizarra, vamos a ver. Si yo muestro el gráfico que tengo en la pizarra, aquí tengo un gráfico de velocidad versus el tiempo, ¿ya? Y aquí, pudiendo calcular la pendiente, voy a poder obtener el valor de la aceleración, porque acuérdense que la aceleración correspondía a la variación de la velocidad sobre la variación del tiempo, es decir, la velocidad final menos la velocidad inicial, todo esto está así, sobre el tiempo final menos el tiempo inicial, ¿ya? Les pregunto al tiro, en la 2, esto debería saberlo al tiro. ¿Hay pendiente? ¿Qué valor tiene la pendiente? Perdón, aquí, en la primera trama. Vamos a poner esto por tramos. Primer tramo. No, muy poco brillante. Aquí lo vamos a llamar como tramo 1. Tramo 2. Tramo 2. Y el tramo 3. En el 1 tengo aceleración. ¿Quién me podría decir? No. ¿Sí? Exactamente, no. Mi velocidad No. es constante. Mi velocidad es constante de un valor de 2 metros sobre segundo. ¿Ya? ¿Quién me podría decir al ojo? ¿Cuál es mi aceleración? ¿Cuánto es mi aceleración en el segundo tramo? Al ojo. Es decir, ¿cuánto varía mi velocidad por cada segundo que pasa? Es de 2, ¿no? Exactamente. Pasa un segundo, y mi velocidad varía en 2 metros sobre segundo. ¿Ya? Aquí tenemos 2 metros sobre segundo. Otro segundo más, 2 metros sobre segundo. ¿Ya? Eso es lo que tienen que tener en cuenta siempre. Un segundo, perdón, varía 2 metros sobre segundo. Y en el caso del 3, ¿cuánto sería mi aceleración? 4. Vamos a ver, pasamos, si en un segundo tenemos aquí, ¿cuánto varía mi velocidad? Claro, exactamente, 4. 4 metros sobre segundo. Es decir, en esta pendiente de acá, mi aceleración es de 4 metros sobre segundo al cuadrado. Aquí tenía 2 metros sobre segundo al cuadrado. Y aquí mi aceleración es de 0 metros sobre segundo al cuadrado porque no hay pendiente. ¿Ya? Eso, chicos. Eso, nada más que eso. Bueno, lamentablemente, por tiempo, no alcanzo a... O quizás sí. Ya. Lo otro que quiero que tengan en cuenta, lo voy a pasar súper, súper rápido. ¿Ya? Porque les va a servir para hacer el ejercicio de la actividad. Aquí tienen que recordar que el desplazamiento, se los voy a dejar así como al aire, ¿no? El desplazamiento va a ser igual a la velocidad por el tiempo. Es decir, si tenemos aquí, por ejemplo, vamos a poder tener una figura. Tenemos aquí un cuadradito. Esto representa el tiempo. Profe, ahí hay que sumar todas las velocidades y todos los tiempos, ¿no? Sí.
O sea, mira, fíjate. Finalmente el área, velocidad por el tiempo, esto es velocidad, finalmente el área nos representa, esto va a ser igual, vamos a poner aquí, a el, insisto, área bajo la curva. ¿Ya? Esta área de acá. Nos representa el cuánto es el desplazamiento. ¿Ya? No se ve muy bien, chicos, lo lamento, pero no tengo muchos colores aparentemente. Bueno, tengo infinitos colores en realidad. Yo creo que podría ser en blanco. Pero bueno, el tema es eso. El tiempo acá y la velocidad acá, que finalmente es como el alto y el largo. ¿Ya? Que eso es el desplazamiento. ¿Cuáles son las típicas confusiones que pasan? Por ejemplo, aquí, de aquí a acá, para calcular el desplazamiento, lo que tienen que hacer es calcular el área del cuadradito y el área del triangulito. ¿Ya? Algunos de repente me calculan esto, el área de este cuadrado entero. Y como que no tiene nada que ver, porque acuérdense, bajo la curva. ¿Ya? Entonces, para calcular el desplazamiento en un gráfico de velocidad versus el tiempo, para calcular el desplazamiento, lo único que tienen que hacer es calcular el área bajo la curva. ¿Ya? Aquí tenemos, por ejemplo, el área 1. Para calcular el desplazamiento total en todo ese tiempo, va a ser el área 1 más el área 2 más el área 3, que correspondería... Opa, qué feo, Claudio, por Dios. Al área 3, que... ya, lo voy a dejar ahí. Que correspondería a el área de este cuadradito de aquí. Lo voy a poner así. Más el área de este triangulito de aquí. Entonces, desplazamiento total es igual al área 1 más el área 2 más el área 3. ¿Ya? Pero acuérdense, en un gráfico de velocidad versus el tiempo. Nunca posición versus el tiempo. Nunca. Solamente velocidad versus el tiempo. ¿Ya? Así que eso, chicos. Lo voy a dejar hasta ahí nomás, que tengo que empezar a preparar ciertas cosas para la próxima clase. O sea, de la clase que viene, que es con el primero medio. Así que eso, todo esto lo voy a subir, ya el documento del PPT que también anterior, también lo voy a subir. Esta pizarra también lo voy a subir. Con lo de la clase pasada, que puede que no lo entiendan. Pero bueno, lo voy a subir igual. Por lo menos me importa que tengan todos estos valores que les pasé en clase. Por si de repente se acuerdan así como, oh, el profe lo vio aquí. Pero en sí, les voy a subir todo. Así que eso, chicos. Acuérdense de realizar la actividad formativa que eso va a tener de plazo. Bueno, la alcancé a pasar todo, así que sería hasta el próximo martes. Y el próximo martes, ahí, ¿qué vamos a hacer? Bueno, ahí vamos a estar preparando lo que es vamos a hacer la retroalimentación de la actividad para preparar más lo que es una prueba sumativa, finalmente. Que finalmente va a ser igual a la actividad que les envié. Solamente que quizás con preguntas a un nivel un poquito más difícil. Nada del otro mundo. Así que eso, chicos, nos vemos en la próxima clase entonces. Y espero que tengan una bonita semana, que les vaya súper, 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 mega bien. ¿Ya? Así que eso. Chao, que estén bien, que les vaya bien. Chao, profesor. que le vaya Chao, bien. niños. Luego, Chao, profesor. señorita. Chao, profe. Chao, chao. Bye bye. Cuídense. Bye bye, que estén bien.